y miembro del Grupo de Comportamiento Alimentario y Psicología, Grupo de Investigación de la SAM. Y en este caso estamos aquí reunidos en ocasión de hacer nuestra presentación en este Ateneo Clínico de un caso eh, en donde se abordarán las cuestiones vinculadas a la obesidad, al comportamiento alimentario y la subjetividad. Es un caso clínico, como ya se anuncia en el flyer, con desenlace fatal, que está organizado por nuestro grupo. Y mientras, mientras siguen entrando participantes, voy a contarles un poco quiénes somos los que conformamos este grupo de investigación de comportamiento alimentario y psicología. La licenciada María Teresa Pancita, que va a ser disertante el día de hoy, junto con la licenciada María Laura Calfayán y con la Buenas. licenciada Joana Pesleibori, Labori, lo digo mal La, siempre, no, no. Labori. Ahora voy a leerles un breve currículum de cada una. También forma parte del grupo de comportamiento alimentario la doctora Gamberale, Cristina Gamberale, la doctora Mónica Katz, la licenciada Piccioni, la doctora Arroyo. Creo que no me olvido a nadie, ¿no? No, No, está bien. estamos todas. Bueno, y voy a hacerles una breve lectura de quiénes serán los que presentarán el caso el día de hoy. En primera instancia, la licenciada María Teresa Pancita, que es licenciada en Psicología y Danza Movimiento Terapeuta, con posgrado en la Escuela Argentina de Psicoterapia, directora de la Diplomatura de Tratamiento en Obesidades y Desórdenes Alimentarios, docente de las diplomaturas sobre obesidad y cirugía bariátrica de la Universidad Favaloro, miembro de la SACO y coordinadora de este grupo de comportamiento alimentario y psicología de la SAN. Luego estará disertando la magíster María Laura Calfayán, psicóloga, Hola. ambas colegas también. Laura es diplomada en trastornos de la imagen corporal, en obesidades y TCA de la Universidad Belgrano, diplomada en abordaje interdisciplinario del paciente bariátrico de la Universidad Favaloro, certificada en el método no dieta, con un posgrado en la SAM, anemia, teoría y clínica de los TCA en relación a la psiconeuroinmunoendocrinología. Cuenta también con un posgrado en abordaje integral de los trastornos alimentarios y obesidades de la Universidad Favaloro. Y por último, nos acompañará hoy la licenciada Joana Labori, especialista en trastornos de la conducta alimentaria y obesidades, cursando la diplomatura en nutrición de la SAN, diplomada en abordaje integral interdisciplinario del paciente bariátrico, certificada en el método no dieta de Mónica Katz, actualización en trastornos alimentarios, una mirada integradora y nuevos abordajes terapéuticos, curso virtual de la SAN. Bueno, dicho esto, y muy contenta y orgullosa de estar aquí en este día tan especial para nosotras, que nos permite difundir y acercar un poco nuestro trabajo, les voy a dar lugar a la licenciada Pancita, que comenzará con la presentación. ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Se ve la presentación? Perfecto. Sí, Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Para mí es un placer compartir este encuentro con la SAN y con nuestro equipo y con doble pertenencia, porque tanto Laurita como Joana fueron alumnas mías de la diplomatura en la Universidad de Belgrano y hoy tengo el gusto de que estas alumnas formen parte de esta presentación. Para mí también es un orgullo. Y también es para mí muy importante la presentación de este material clínico, ¿no? Entonces es un abordaje interdisciplinario en un caso de obesidad mórbida con eh, final fatal y no tengo conflicto de intereses respecto de este material. Les contamos brevemente, digamos, yo fui coordinadora durante muchos años del equipo de trastornos alimentarios de obesidad y obesidades y desórdenes alimentarios del Hospital Durán
Y el dispositivo que nosotros teníamos y organizamos era un proceso de admisión, proceso psicodiagnóstico, entrevistas psicológicas individuales y grupales, tratamiento nutricional y tratamiento clínico, entrevistas psiquiátricas, mucha familia, tratamientos vinculares y todo lo que tiene que ver con el abordaje del comportamiento alimentario y las imágenes corporales. Todo lo que yo les estoy mencionando ahora es el proceso que hizo el paciente del que vamos a hablar. El paciente ha atravesado todo este proceso. Una vez que nosotros hacíamos el diagnóstico, definíamos cuál iba a ser el recorrido de cada sujeto y cada persona en este proceso. Nuestro paciente ha hecho todo lo que estoy mencionando. Comportamiento alimentario. En el comportamiento alimentario lo que diseñé es una estrategia clínica. A través de esta estrategia, de esta pedir el gráfico sobre hambre saciedad, lo que nosotros indagábamos en este paciente es cuál era su percepción, su interpretación del registro hambre saciedad, una secuencia gráfica, dado que como psicóloga a los psicólogos nos gusta mucho el uso de los gráficos, se utiliza de diferentes maneras, y en esta secuencia gráfica nos metíamos adentro del paciente tratando de indagar qué pasaba antes, durante y después de un atracón. Luego pasamos a la categoría del cómo hago para que este paciente pueda llevar adelante un plan alimentario, ya que viene con trastorno por atracón. Entonces implementamos lo que se llama el taller de sensorialidad y que luego les voy a explicar sucintamente, y todo lo que tiene que ver con la transformación de las imágenes corporales y el abordaje de la imagen corporal consciente e inconsciente a través de danza terapia, la eutonía y talleres de psicología del vestir. ¿Cómo es nuestro paciente? Santiago llega a nuestro servicio de una manera muy especial. Nosotras teníamos nuestro servicio muy cerca, digamos, a la vueltita del servicio de nutrición donde él se atendía. Nosotros pertenecemos al área, el equipo pertenecía al área de psicopatología. Entonces, como nosotros hacemos danza terapia y grupo, escuchó música el paciente que salía de su entrevista con la médica por su seguimiento, eh, diabetólogo, golpea nuestra puerta y nos pide un turno. ¿Cómo era el proceso? Hablamos con su médica si era posible incorporarlo a nuestro equipo. Igual nosotros trabajamos siempre en interdisciplina. Y entonces así ingresa el paciente por su propio deseo, no por derivación, sino por Bilus y entré, bueno, algo parecido. Él escuchó música entré, era un paciente muy culto, que le gustaba mucho la música, arquitecto, jubilado, dos hijos, tercera esposa. Tenía un síndrome metabólico, obesidad mórbida, androide, tenía hipertensión, insulino requiriente y tenía antecedentes de alcoholismo que había dejado de tomar y tabaco a los 40 años. Un breve recorrido de su historia de juventud. Laura tal vez va a hablar un poquito más de su infancia. A los 21 años fallece su papá, que era también obeso, y comienza las ingestas nocturnas frente a este duelo. 25 y 35 años, hay una escalada de consumo de alcohol y para regular su ansiedad, aumenta de peso. A los 30, primeras apneas del sueño y ronquidos, IMC de 35. A los 35 tiene una úlcera relacionada con el alcohol. A los 40 años se separa, desempleo, ingresa a Alcohólicos Anónimos y luego de un periodo de tiempo, él tenía mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con grupos por Alcohólicos Anónimos y una persona que había hecho terapia psicoanalítica con distintos profesionales que él valoraba muchísimo, ¿no? Luego tiene a los 44 años diabetes insulino dependiente, insuficiencia renal crónica, estado 3 a los 57 años. De 59 a 65 hizo múltiples tratamientos, como nosotros sabemos que los obesos mórbidos hacen variada cantidad de tratamientos, estilos de tratamiento, e ingresa a nuestro servicio a partir de su deseo y inicia este programa de tratamiento interdisciplinario hasta el año 2023, o sea, en el medio estuvo la pandemia, recordemos, ¿sí? Entonces,
Respecto al diagnóstico, tenía trastorno por atracón, episodios de comedor nocturno, comorbilidades, como ya mencioné, rasgos obsesivos, una persona muy obsesiva, con características muy narcisistas, que se enojaba bastante. Si bien podía participar en los grupos, bueno, digamos, era una persona que tendía mucho a la racionalización y logramos que pase de la racionalización a la reflexión en oportunidades. Por supuesto que tenía componentes depresivos y poca conciencia del riesgo y de las comorbilidades que pasa cuando una persona tiene componentes adictivos, ¿no? ¿Cuál era el sentido del comer? Porque el comer tiene, desde el punto de vista nutricional, obviamente tiene un montón de valoraciones respecto a la nutrición fundamentales, pero desde el punto de vista psicológico, lo que nosotros vamos a entender, ¿cuál es el sentido que tiene para este paciente esta manera de comer sistemática, sostenida a través del tiempo que lo enferma? Muchas veces la intención no es comer, sino calmar, regular afectivamente sus estados emocionales, sus sensaciones de vacío y sus a veces disforias. Tenía un conflicto entre la dependencia versus, y esto se daba mucho, la autosuficiencia narcisista, ¿no? Y tenía y tenía en su momento esta experiencia que muchas veces tenemos con las personas que padecen o que tienen obesidad y obesidad mórbida, donde el cuerpo está involucrado de una manera especial, formando parte de la identidad. Por tanto, el proceso de adelgazamiento muchas veces, y se ve muy claramente en muchos pacientes bariátricos, muchas veces implica una crisis de identidad. Entonces, lo que por un lado es una demanda de tratamiento y de ayuda, por el otro lado también genera contradicciones, ambivalencias, temor a esta ruptura de la identidad. Entonces, desde el punto de vista psicopatológico, podríamos hablar de una organización narcisista con defensas de actualización y escisión del yo, eso también se daba. Había una demanda de soluciones, de pedido de ayuda, pero también resistencias al cambio, que era lo que nosotras básicamente en tratamiento psicológico trabajamos. El paciente desde el punto de vista consciente busca alternativas, pide tratamiento, pero desde el punto de vista inconsciente los significados que están actuando generan cierto grado de resistencia para el tratamiento y sostenerlo, ¿sí? Entonces, la obesidad como sostén frente a duelos no elaborados y conflictos psicológicos, no podemos hacer un reduccionismo de la obesidad, pero en este paciente nos podemos preguntar cuánto estaba vinculado con estos aspectos, obviamente. Eh, El enfoque era interdisciplinario, como dijimos, teníamos una evaluación psiquiátrica mensual, grupos terapéuticos semanal y danza terapia, talleres de imagen corporal y sensorialidad, entrevistas vinculares con la esposa y trabajos de psicoterapia individual, que era un placer verdaderamente hablar con este paciente porque era una persona muy culta, muy tratando de encontrar una solución a un padecimiento, como vimos, crónico, ¿sí? En el primer año de tratamiento debuta con una insuficiencia cardíaca, por lo tanto ha tenido que estar operado. Allí empezó a estar medicado. Al principio del tratamiento el paciente se negaba a la intervención de la psiquiatra, no quería tomar medicación. Luego, en un trabajo que hicimos de danza terapia, en donde se incluían muchas veces los profesionales para el trabajo compartido, bueno, empezó a hacer un trabajo que le permitió, digamos, acceder sin enojo al uso de la medicación y fundamentalmente estaba muy asustado por este infarto y empezaron, obviamente, la reducción de los descontroles alimentarios y descenso de peso. Siempre tenía, por supuesto, la consulta con sus clínicos, con el médico clínico, con la diabetóloga, con el cardiólogo, y nosotras nos ocupábamos de básicamente de todo lo que tenía que ver con el mundo familiar, psicológico, y estaba permanentemente monitorizado por el área clínica, por las áreas pertenecientes, renal, cardiología y
que podía ser en el mismo hospital o algunos tenía, digamos, participación de otros profesionales. Entonces, se produjo estabilización en el segundo año, estabilización de la glucemia, mejoraba ánimo, participación de una manera muy protagonista en danza terapia. Imaginen una persona de 65, 66 bailando en el medio de mujeres, realmente tenía una apertura enorme, traía música, sombreros y bailábamos. Y la danza terapia es el recurso terapéutico que se utiliza, la danza y el movimiento y la música como recurso terapéutico. También, aparte de esta participación a través de instrumentos, nosotros trabajábamos distintos elementos que él podía traer y, por ejemplo, a él le gustaba la música jamaiquina porque había vivido allí y había trabajado como arquitecto. Y también tenía emprendimientos culinarios, ¿no? Que compartía con el grupo, que después lo va a explicar Joana. Y continuamos siempre trabajando sobre imagen corporal y sus vínculos. El grupo fue un espacio muy privilegiado porque el grupo en el tratamiento de los pacientes que tienen obesidad es una experiencia de compartir, de armar una trama que sostiene y ancla al paciente y genera lo que nosotros necesitamos con estos pacientes crónicos, adherencia y facilita el insight. Lo que no veo en mí, lo puedo ver en el otro claramente, por lo tanto, esto va permitiendo armar una trama que permite que el paciente pueda sostener la frustración que muchas veces implica el tratamiento de subir y bajar de peso, de tener una recaída, de no lograr los objetivos que se propone. ¿Sí? Es un tratamiento tanto para el profesional como para el paciente que no puede llegar a una cirugía bariátrica y este paciente no pudo hacerlo. Es un tratamiento que hay que sostenerlo a través del tiempo. Y Santiago participaba muchísimo y estaba tan necesitado de salir de esta situación que inclusive a veces se quedaba en dos grupos, ¿no? Cuando teníamos dos grupos de obesidad, nos día permiso y trabajaba en ambos espacios grupales. Nosotros teníamos una permanente, digamos, seguimiento de los pacientes a través de un grupo de WhatsApp donde ellos podían interactuar, hablar, pedir ayuda. Entonces, acompañábamos a los pacientes y a este paciente eh, básicamente trabajando, tratando siempre de trabajar las resistencias que genera muchísimas veces la toma de conciencia de la enfermedad y de los conflictos psicopatológicos y emocionales profundos que muchas veces tienen estos pacientes. Tratábamos de manejarlo con empatía y muchas veces se generaban ciertas confrontaciones con los miembros del equipo, del grupo, no del equipo, porque con nosotros en realidad no, pero entre los pacientes a veces en un tratamiento grupal que nosotros queremos que haya trabajo y va a haber trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros abordamos, cómo ayudábamos a Santiago a que él pueda manejar lo que ya sabía que tenía que hacer? Los pacientes saben perfectamente lo que tienen que comer. El punto es que no lo saben, no pueden hacerlo. Entonces, el taller de sensorialidad apunta justamente al cómo. ¿Cómo hago para que el paciente pueda registrar a través de su experiencia sensorial la posibilidad de que un alfajor pueda empezar y terminar en un alfajor y no en 20? Entonces, el taller de sensorialidad justamente trabaja sobre eso. Intervenimos sobre la percepción y del hambre y saciedad, deconstruimos los miedos al objeto adictivo. De hecho, se trabaja con el objeto adictivo, se experiencia durante 20 minutos, el taller dura 1 hora y media, una experiencia sensorial que no es mindfulness eating, esto es otra cosa. ¿Y para qué? Nosotros necesitamos que haya una construcción de la confianza básica alimentaria, ¿sí? Que el paciente tome confianza en la regulación sensorial de los alimentos, pudiendo encontrar a través de esta experiencia sensorial el stop. Y el taller tiene una disposición a través de la autoobservación sensorial, con el alimento adictivo, también se hace un diálogo con el alimento, ahí trabajamos más lo psicológico, y una visualización de la escena temida y la rectificación. Todo esto dura 1 hora y media que se iba repitiendo los distintos momentos del espacio grupal con Santiago. Entonces, Santiago, ¿no?
pide, o sea, trae para el taller un churro bañado en chocolate y bizcochitos. Realmente, digamos, ese churro comprado en la puerta del hospital era una bomba. Entonces, es por primera vez que él empieza a conectarse, algo tan simple como esto, a conectarse con el sabor y con el asco que le daba un alimento en el mismo tiempo, que era absolutamente deseado, pero luego se transforma en un objeto repulsivo, ¿sí? Esa transformación ya genera un cambio en el paciente. Entonces él dice, bueno, lo importante era aprender a no engullir y tener un tempo para comer, una ceremonia de la mesa que la mantuvo, no TV, no celular, no libro. Entonces Santiago mejoró porciones y calidad de alimento, desplazó su adicción a preparar platos que compartía con el grupo, pero esto no es la panacea, aún le costaba todavía el manejo, ¿sí? Bueno, esto es lo que les dije antes, de reeducación del registro de hambre-saciedad, de construcción de mitos, etcétera. También trabajamos danza terapia porque necesitamos que el paciente sí o sí se mueva a través de la danza terapia, que trabajamos con música. Esta es una presentación en uno de los congresos que organicé en la Universidad de Belgrano. Él está aquí escondidito, bailando con su boina. Quiere decir que era un paciente que nosotros a fin de año hacíamos un evento con los pacientes durante todo su trabajo, elegían su música y si tenían ganas presentaban en ese congreso su trabajo sobre danza terapia. Muy importante, el paciente perfectamente participó y también trabajábamos todo lo que tiene que ver con la conciencia del volumen del cuerpo de piel a través de la eutonía con Mariana, que era una eutonista. Yo me formé en eutonía y cuando ya vino Mariana, delegué el trabajo de la eutonía, muy importante, muy interesante el trabajo de la eutonía y la conciencia corporal. Digamos, el mindfulness eating, digamos, vino después en Argentina hace muchos años que existe la eutonía, la conciencia del cuerpo, la conciencia del tono. Excelente, Mariana, el trabajo que hizo con nuestros pacientes. Entonces, y la psiquiatra, obviamente. Y luego, también, como siempre trabajamos imágenes corporales en los distintos registros, el registro de la forma, el registro interoceptivo y el significado inconsciente del cuerpo, también trabajamos a través de lo que significa la ropa que delimita el cuerpo, que me da noción de la segunda piel, de cómo está estructurada el cuerpo, cómo se va produciendo los cambios de la ropa a partir del adelgazamiento, qué ropa me pongo para taparme, para lucirme, para destaparme, que muchas veces en el uso de determinadas prendas uno puede leer los distintos conflictos, las distintas imágenes corporales que se van actualizando en esa forma de vestir o no vestir, o esa ropa que no se puede dejar porque corresponde a la identidad más voluminosa. Pero obviamente nos interesa como psicólogas muchísimas veces trabajar cuáles son las imágenes inconscientes que tienen los pacientes que obtura su deseo consciente de transformación. Entonces vamos a un trabajo profundo sobre la imagen corporal que va a desarrollar Laura a través del uso de los gráficos. Para nosotras, las psicólogas, el uso de los gráficos es muy importante. Se trabajan de diferentes maneras. Brillantemente va a expresar un recorte del uso de esos gráficos, María Laura. Te doy la palabra, María Laura. Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Dejo A de ver, compartir, ¿no es sí, verdad? así yo puedo compartir. Ahí Listo. está. Tiki tiki, a ver, ¿se ve? No todavía, Lauri. Aún no, Lau, pero Ahí ahora ¿Ahí? sí. está, perfecto. Sí. Muy bien, Ahora ponelo como... ahí está, perfecto. ya está. Sí, Bueno, perfecto. buenas tardes. Primero manifiesto que la siguiente presentación no posee conflictos de interés. Voy a contarles este Ateneo clínico. El dibujo es una palabra oculta. Voy a comentarles en principio el índice de contenidos, por qué utilicé la técnica del HTP y la persona bajo la lluvia. Les voy a hacer una breve presentación del caso y una comparación de las técnicas que evaluamos en 2 veces, ¿sí? Bien.
Bueno, ¿por qué elegí en su momento el HTP y la persona bajo la lluvia? Primero decirles que el HTP es la casa, el árbol y la persona, que la casa manifiesta la vida hogareña, puede hacer en algunos casos referencia al propio cuerpo y las relaciones interfamiliares. Por otro lado, el árbol habla de los sentimientos más profundos e inconscientes que el individuo tiene de sí mismo y dentro de estos test es el que menos modificaciones tiene en el momento de los retest. Y la persona refleja la autoimagen más cercana a la conciencia y también manifiesta las relaciones con el ambiente. Tanto el árbol como la persona que les decía antes intentan captar lo que nosotros llamamos imagen corporal y la personalidad, el núcleo de la personalidad, ¿sí?, del sujeto que le vamos a tomar la técnica. La persona bajo la lluvia, a diferencia de la persona, es la persona en situación de tensión y en momentos, supónganse, complicados o conflictivos. Entonces, lo que vamos a ver en persona bajo la lluvia tiene que ver con el manejo de ansiedades, temores, aspectos que se activan ante una situación de presión ambiental. Nos va a hablar también qué tipo de modalidad este paciente tiene, si tiene una modalidad adaptativa, si tiene una modalidad patológica y cuáles son sus modalidades defensivas predominantes. Bueno, por otro lado quiero contarles un poco de qué se trata la oralidad. Cuando nosotros hablamos en estos pacientes de oralidad, tiene que ver en principio con la alimentación, pero también tiene que ver con los primeros estadios del aparato psíquico. Me van a escuchar hablar muchas veces de esto durante las técnicas, por eso quiero aclarárselos. Además tiene que ver con los primeros vínculos y cómo estos vínculos fueron introyectados. ¿Qué quiere decir introyectados? Es un proceso que genera nuestro aparato psíquico que hace que las cosas que están de afuera, en forma fantaseada, se los quiero explicar de la manera más clara posible para aquellos que no son psicólogos, hacia adentro, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver y guarda íntima relación, por ejemplo, con los procesos de identificación y cómo nosotros introyectamos, por ejemplo, nuestras figuras parentales. ¿Alguna pregunta, por favor? Interrúmpanme. Bien, la presentación del caso, Santiago, él decía siempre, estábamos en los grupos, y Santiago utilizaba frases que a mí me encantaban, que yo siempre las usaba y las guardaba. Y él decía, lo natural es comer, mi coraza física es la gordura. Yo quiero que todo esto lo vayan viendo después en las técnicas que les voy a ir mostrando. Él estuvo al cuidado de una mujer que no le gustaban los hombres. Esta mujer le enseñó a cocinar, ¿sí? Que era una cosa que después lo van a ver con Joy, que lo hacía muy frecuentemente. Él era, si se ponía mal, cocinaba, si se ponía mal, hacía algo, si estaba aburrido, cocinaba, ¿no? La relación que tenía Santiago con su mamá era una relación un poco complicada. La mamá tenía unas frases bastante dila- dilapidarias, diría yo, lapidarias. Decía, esto es blanco aunque vos lo veas negro. Este cachetazo es para que ahora llores con motivo. La madre tenía un primo homosexual y drogadicto, lo que eso implicaba para la época, ¿no? Porque además él venía de un pueblo pequeño del interior, ¿sí? Y la madre le decía, sos peor que mi primo Alberto, que era este primo con estas características, ¿verdad? Con lo cual la madre realmente tenía un trato un poco difícil con él. Bueno, en 2017, decían las chicas recién, entra al hospital, y en 2018 toma contacto con el equipo. En el 2018 le tomo los primeros test a los 65 años, en marzo aproximadamente, y en 2019, en febrero, él queda internado por un problema cardiovascular, donde estuvo un mes y medio, donde el equipo lo acompañó durante ese periodo, y él tuvo, a partir de ese momento, le funcionó como pivote, ¿no? Esto que le pasó, como una especie de cambio de posición.
Y a partir de ahí, él empieza a generar nuevos cambios. Y la segunda toma de los test es en septiembre de 2019. Bueno, les voy a empezar a mostrar los test. Bien, esta es la casa, como vemos, esta es la primera que él toma, que fue tomada. Lo que vemos es, no sé si llega a ver claro, pero tanto la puerta como la ventana están casi grandes, están bastante más grandes en relación a la casa. Cuando yo le pregunto si la casa está habitada, él me dice que no, lo que nos estaría hablando es de cierto abandono afectivo, entre otras indicaciones, porque en realidad tengamos en cuenta que son muchos los indicadores que yo no puedo poner todo, esto está abreviado, pero lo que nos está hablando es de cierto abandono afectivo. Él realmente se veía incluso en el grupo, como decía Tere, poco tacto en las relaciones interpersonales que también se ve en los gráficos, ¿no? Que lo esperable de repente en algunas cosas es, por ejemplo, que la ventanita tenga, qué sé yo, cortinitas, qué sé yo, y bueno, esto nada, ahí si lo ven es como algo muy frío, ¿sí? Y fijación oral, les decía, tanto por la puerta como por la ventana. Más allá de esto, ¿sí? Piensen ustedes que él era arquitecto, ¿sí? Y fíjense las producciones que tenía, ¿sí? En esta segunda casa, él, cuando le preguntamos acerca de la casa, si estaba habitada o no, decía que había estado habitada, que ya la puerta, que acá decía que estaba cerrada con llave y no sé qué, acá dice la puerta está cerrada sin llave, como ya empezando a abrirse él a nuevas, a nuevas oportunidades, ¿no es cierto? Igual yo los invito a ver entre esta y esta, ya hay más predominio de la intelectualización, ¿sí? Recordemos también que la casa tiene que ver, muchas veces tiene que ver con el propio cuerpo, él estaba preocupado por su cuerpo, ¿no? Con lo cual el emplazamiento también habla de cierta preocupación, ¿sí? También habla de poco tacto en las relaciones interpersonales y disminuye, yo no sé si ven, desde la primera hacia la segunda, lo que es la ventana, no sé si lo llegan a ver, está un poco más pequeña, ¿sí? Disminuye el rasgo de oralidad, que sigue igual, que ya lo van a ver. Bueno, en el árbol, que decíamos que eran los aspectos más inconscientes, en esta primera etapa lo que vemos es, por el tipo de emplazamiento y demás, hay una fijación materna a etapas infantiles, hay fijación oral, que lo habíamos visto también en la casa, ¿sí? Con las ventanas grandes, hay egocentrismo excesivo, la copa grande, ¿sí? Intelectualización, hay ambivalencia, y la ambivalencia, ¿saben dónde la vemos? Por ahí me van a decir, ay, Laura, estás diciendo cualquier cosa, no, pero les juro que se ve. Es en las ramas, ¿sí? En el entrecruzamiento, y en estas ramas que vemos acá, que después yo les voy a dar el detalle de ahí. Hay ambivalencia, falta de claridad, y en esta segunda parte lo que vemos es que aparece en ese yo angustia que lo podemos interpretar como angustia como motor, ¿sí? Como motor para la cura. Eh, Él empieza a preocuparse mucho más por su cuerpo, ¿sí? Y bueno, acá les voy a pasar a la parte de la persona, que quiero que presten atención en estos dos gráficos, la diferencia entre uno y otro. ¿Sí? En esta primera parte vemos encierro en sí mismo, que se ven los ojitos pequeños, no sé si llegan a verlo, rasgos de depresión, ¿sí? Rasgos adictivos, fíjense en la boca, en las dos bocas, ¿sí? Los rasgos adictivos tienen que ver con con esos repasos en las líneas, esta secuencia, las líneas incompletas, ¿sí? Recuerden siempre que son muchos los indicadores y que yo acá hago un resumen, ¿sí? Para no ponerles todos. Hay falta de tacto en las relaciones interpersonales, baja tolerancia a la frustración y dificultad en la planificación. Lo que nosotros decimos, ¿por qué decimos dificultad en la planificación? ¿Por qué? Porque lo esperable es que de repente la persona se dibuje de una manera, el árbol lo mismo y la casa lo mismo. En ninguno de los dos casos sigue una secuencia lógica, ¿sí? Con respecto a este, ven que ya la figura es distinta, su imagen corporal cambia, ¿sí? Por eso nosotros lo hacemos para ver cómo se va cambiando, ¿sí? Y miren, esto es muy curioso. Esta raya que ustedes ven acá sería el piso.
Esto se da en pacientes internados o con ociosidad obligadas por un tiempo prolongado. Recuerden que esto lo hace a 3 o 4 meses de haber salido de su internación. Lo que vemos acá es necesidad de mostrarse, agresividad, autoexpansión, que era muy frecuente en él, la poca tolerancia también. Veamos los ojos y la preocupación por las críticas, que se ve mucho también en él, ¿sí? Prestemos atención a esto y cómo él, ante las dificultades, reacciona. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la persona era en situación normal? Y ahora vamos a ver cómo dibuja él a la persona, ¿sí? Bajo presión, que sería el HTP o la persona bajo la lluvia, ¿sí? Bueno, acá lo vemos, esta es la primera producción donde vemos fallas en la planificación otra vez, baja tolerancia a la frustración, dificultad para conectarse. Fíjense otra vez los ojitos, fíjense la boca, ¿no? En todas las producciones lo que es la boca. Hay dificultad para conectarse, expresar lo que siente, organicidad, que nos habla también de adicciones. Él tenía un perfil sumamente adictivo, había sufrido en una época, había tenido alcoholemia, y bueno, nada, eh, la verdad que la pasó bastante mal. Y en esta parte, así, él se describe en esta segunda técnica como que él se ponía el sombrero y el poncho, porque él había estado mucho tiempo trabajando en el campo, ¿sí? Y él se defiende acá, lo que vemos es que se defiende con el cuerpo y la preocupación está en su cuerpo. Recuerdan que cuando está todo, las partes donde se sombrean, tienen que ver o tienen íntima relación con la angustia, ¿sí? Hay ansiedad, introversión, angustia por el cuerpo, se da también la organicidad, fallas en las defensas. Fíjense que lo esperable es que haga un paraguas y acá se defiende con el cuerpo, o sea que tampoco está esa defensa, ¿sí? Y nuevamente, fíjense que remarca la boca, ¿sí? Acuérdense que él ante cada situación conflictiva recurría a la comida, ¿sí? Como una suerte de aplacar eso que le pasaba, ¿sí? Pues bien, yo utilicé una frase de Boris Cyrulnik que dice, lo que no se puede decir con palabras, se grita con el cuerpo. Y a veces, y esto es mío, ese grito no es para hacer ruido, sino para ser escuchado, con amor, con respeto y sin juicio. Quiero pasarle la palabra a Joy, que, bueno, justamente este tipo de pacientes muchas veces nos genera contratransferencialmente algunas cuestiones y nosotros sabíamos, bueno, Tere en este caso siempre nos enseñó, más allá de cómo somos nosotros, que la forma en el que teníamos que tratar a estos pacientes, más allá de la contratransferencia que muchas veces nos generaba esta cuestión negativa, ¿no? Así que bueno, Joy, todo tuyo. María Laura, ¿Sí? Decime. no sé si las preguntas las vamos a dejar para lo último. No, ¿querés? No, decime, No, Gaby. quería preguntarte si vos haces devoluciones al paciente. Claro, sí, sí, obvio. Sí, Sí, yo lo son hablaba con sesiones. él y te digo más, está buenísima la devolución, ¿sabes por qué? Porque se genera reacción en el paciente y ese paciente además, eh, lo que él hace cuando él empieza a hablar, o sea, vos le das la devolución y te dice, ah, mira, y bueno, y entonces, y se enriquece un montón más la técnica. ¿Entendés? Porque Como un se disparador hace un para ida que y pueda. vuelta exactamente como disparador, vos lo dijiste. Muy bien, Gaby. Es, Y es, es eso. Lau, sí, perdón, Gabriela, Sí, por ahí es muy interesante tu pregunta, pero quizás si le damos el espacio al final va a ser Sí, mejor. por eso. todavía mejor incluso porque luego de escucharla a Joana y al cierre que nos dé Tere, me parece que dale, quizás dale, algunas de dale. estas cuestiones se respondan o Sí, pueden aparecer otras más, ¿les sí, sí, parece? sí, total. Dale, Sí. dale, Genial. mejor. Dale, Sí, sí. Perdón, Gaby. No, por favor. comparto entonces.
Ahí está. Ahí se ve bien. Sí, Perfecto, Joy. Bárbaro. Bueno, buenas tardes. Un gusto estar participando de este Ateneo. Conmigo vamos a ver cómo lo fui acompañando desde el espacio nutricional a Santiago. No poseo ningún conflicto de interés y les voy a contar un poquito la presentación del caso, repasar algunos puntos importantes que ya las chicas ya adelantaron antes, compartir un poco la anamnesis alimentaria que fuimos trabajando, los objetivos y las estrategias del tratamiento nutricional y las conclusiones. Santiago, como bien dijeron anteriormente las chicas, era arquitecto, un paciente recientemente jubilado, vivía con su tercera pareja, era padre de 2 hijos y en su juventud había jugado al rugby. Santiago, cuando comienza en el dispositivo nuestro en marzo del 2018, llega con 141 kilos, 65 años de edad y un metro 70 de talla. La idea de él entró, como dijo Tere, con la idea del descenso de peso. Él era un paciente, también como dijo Tere al principio, que recibía atención en el servicio de nutrición del hospital de Durand, contando con su evaluación clínica correspondiente en todo ese servicio. Yo lo que hacía con él era acompañarlo desde el punto de vista nutricional, con intervenciones en su comportamiento alimentario, ayudarlo a mejorar la relación con la comida, como en un ratito vamos a ver. Con respecto a la anamnesis alimentaria, Santiago realizaba 4 comidas: desayuno, almuerzo, merienda y cena. Las porciones de sus comidas eran abundantes y generalmente repetía la porción. Además de incluir pan en el desayuno y en la merienda, también lo hacía en almuerzo y cena. Describía episodios de picoteos, atracones y comidas nocturnas. Tenía gran preferencia por lo dulce, aunque bueno, en estos momentos de descontrol, él describía como lo que hubiera en la heladera, lo que había, él comía. Y refería que comía de manera apresurada. No había claridad entre los registros de hambre y de saciedad, identificaba al hambre emocional. Le gustaba mucho cocinar, se consideraba muy aficionado a la cocina, la verdad que era un paciente que adhería mucho a los consejos que se le iban dando en relación a la cocina. De hecho, tomaba incluso recetas que a lo mejor le compartía y por ahí hacía esa receta y le daba mi nombre a esa receta, que después en un ratito se los voy a compartir en una foto que él me había enviado. Consumía todos los grupos de alimentos, sin embargo, incluía pocos alimentos con fibra en su alimentación. Ay, no me pasa. Actividad física y sueño. Él era un paciente con gran sedentarismo y además no lograba dormir bien. Tenía despertares nocturnos donde muchas veces en esos momentos era donde recurría a la comida. En este gráfico, hambre y saciedad, que antes la licenciada Pancita nombró, se lo tomó al inicio del tratamiento. Le paso la palabra a ella para que les cuente un poco de qué se trata. Estás muteada, Tere. No se te escucha, Tere. Listo, listo, ya está, ya está. Bueno, este es un instrumento clínico que diseñé para saber, para el paciente, el hambre que él siente es el mismo que nosotros creemos que es el hambre. Entonces, a partir de esta secuencia, que es un gráfico y que le explique qué es el hambre y la saciedad, lo que a mí me interesa saber es cuál es la interpretación que el paciente tiene de su percepción del hambre y de su percepción de la saciedad. Por eso es qué es el hambre, es un conocimiento formal, pero cómo siento el hambre realmente en mi cuerpo muchas veces es muy diferente entre el qué y el cómo. Entonces, en este caso, nosotros analizamos proyectivamente el sentido del gráfico, que no lo voy a hacer ahora, a través de asociaciones del paciente y trabajamos el contenido del paciente. En este caso, lo que él plantea, que el hambre es un laberinto del que no puede salir.
Es una experiencia que el paciente tiene del hambre, de su interpretación, de su voracidad, podríamos decir. Tal vez no del hambre, ¿sí? Entonces ahí nosotros empezamos a trabajar. Espera que hablo de la saciedad y ya está. ¿Cómo siente en el cuerpo? Como una sensación opresiva, ¿no? Que lo atormenta de alguna forma. Luego nosotros trabajamos el sentido de la flecha aplastando a esa persona. La próxima. ¿Y qué es la saciedad? Es un espacio lleno y tenso. ¿Y cómo lo siente en el cuerpo? Distensión. Normalmente, muchas veces, el trastorno por atracón suelen plantear esta sensación de plenitud, de lleno, que implica no justamente la saciación ni la saciedad. Entonces, nosotros vamos trabajando deconstruyendo y construyendo qué cuestiones se proyectan o se malinterpretan o directamente no se registra el hambre ni la saciedad real. La próxima. Es un... Bien, Bien, dale, bien, seguí con esto. sí. Em, por eso, esto es lo lindo del trabajo interdisciplinario, ya que, bueno, en las reuniones de equipo se trabajaba todo esto, ¿no? Se planteaba y un poco también los objetivos del tratamiento nutricional que yo iba haciendo también iban en relación a todo lo que se iba trabajando en el resto de las disciplinas. Los objetivos del tratamiento nutricional eran principalmente mejorar la relación que Santiago tenía con la comida, de esta manera trabajar en reducir la frecuencia de los atracones y de las comidas nocturnas y que pudiera lograr cambios de hábitos sostenibles en el tiempo. Las estrategias que fuimos utilizando, que nos fueron ayudando a que Santiago pudiera ir haciendo cambios, fueron ayudar a tener registro de hambre, saciedad y emociones, para de esta manera, desde mi espacio especialmente, ayudarlo a construir la porción, trabajar en la importancia del placer en las comidas, y acá también trabajar que la comida no es el único placer, sino que las fuentes de placer estuvieran distribuidas en distintas actividades, en distintos intereses, colaborar con herramientas de gestión de emociones, ayudar a la organización de comidas con horarios flexibles para disminuir los atracones, los picoteos y el comer nocturno, y realizar educación alimentaria para informar sobre cómo mejorar el índice glucémico de los alimentos, conocer alimentos fuentes de omega 3, ayudarlo también, él tenía hipertensión y también, bueno, el problema renal, entonces reducir el consumo de sal y desde mi espacio ayudarlo mucho con los condimentos y como decía antes, era un paciente muy adherente a todos los consejos y a todo lo que se le iba indicando, con lo cual era incluso muy agradable sentarnos a poder intercambiar de los condimentos, me contaba que iba a comprar. Con lo cual, bueno, trabajamos mucho sobre consejos de cocina para preparar las comidas. Sumamos más variedad de alimentos con aporte de fibra. Empezamos a trabajar en los grupos de alimentos, cuáles eran los que tenían contenido de fibra. Incluimos estrategias también para la velocidad del comer, para que de esta manera también hubiera un mejor registro del hambre y de la saciedad, incorporar caminatas diarias y teníamos un seguimiento de registro de fotos que en un ratito les voy a compartir para que vean cómo fueron cambiando los platos a lo largo del proceso. Acá les muestro la segunda parte a los 67 años. Tere le vuelve a realizar los gráficos y le dejo la palabra a ella para que nos cuente los cambios que se fueron observando después de estos 2 años de tratamiento. Bueno, este instrumento se va tomando cada año, cada 6 meses, cada 7 meses para ir chequeando cómo va cambiando esa interpretación. En este caso, no voy a analizar el gráfico específicamente, pero con respecto a la diferencia con el anterior, en este caso habla de una sensación muy potente que afecta la forma del cuerpo. Antes hablaba de un laberinto, quiere decir que ahora hay una percepción de una sensación que sigue siendo muy potente en su configuración, en su sentir, y cómo lo siente en el cuerpo como un temblor, un efecto de temblor continuo, ¿no? Luego, y cómo siente la saciedad la próxima es una sensación plena. En este caso ya no está hablando de un vacío lleno a estallar. Es una sensación plena que abarca a todo el organismo y
¿Cómo lo siente en el cuerpo? Se inicia en el cuerpo y se expande a todo el cuerpo. Nosotros de alguna manera vamos trabajando qué significa esto para el paciente, para comprender cómo es su evolución en la percepción psicológica de este registro, pero como siempre digo, la conducta alimentaria, el comportamiento alimentario es la punta del iceberg de la construcción del psiquismo. Entonces, a partir de cómo como y qué pienso sobre lo que como, yo también sé qué es lo que le está pasando al paciente, ¿sí? La próxima. Bien, bueno, acá podemos observar, estas son fotos que Santiago me compartía, y les puse un antes y un después como para que pudieran observar que él iba adhiriendo, ¿no? a los cambios. En la primera foto podemos observar un plato hondo, abundante en su porción de guiso de lentejas, y atrás, si pueden observar, hay un bowl de ensalada y además un pan que acompaña esta comida, y bueno, él también en la misma mesa incluía su postre. En esta segunda foto ya pueden observar que hay un solo plato de comida, donde en ese plato de comida tengo ya la ensalada que acompaña las empanadas, incluyo también legumbres, no tenemos el pan, con lo cual de esta manera podemos observar que fue achicando, ¿no? sus porciones y registrando mejor la saciedad. Acá les muestro otro ejemplo. En la primera foto, un plato hondo, abundante en porción de una sopa que tenía fideos, un pan que acompaña, y también atrás, si lo pueden llegar a ver, hay un plato con ensalada. Y en la segunda foto tenemos la verdura, la espinaca o la selga que acompañan la mitad del plato a los fideos, ¿no? A la pasta. En todas las fotos que les mostré está también su registro de glucemia, él era muy prolijo con eso. Toda esta parte de diabetes se la iban controlando en el servicio de nutrición, como dije anteriormente, en el hospital. Acá hay una descripción de la foto, por ahí acá lo que les quería resaltar, que él era un paciente, como dije anteriormente, muy sedentario, y acá en esta descripción de esta foto, dice, pocas tostadas con mermelada yoa, esto es lo que les decía antes, que le ponía nombre según la receta de qué profesional se lo había dado, y queso blanco light, café y jugo para glucemia alta todavía. Por suerte tengo que hacer un trámite, con lo cual hay caminata asegurada. Entonces empezó a intentar que dentro de trámites o mandados que él tenía que hacer, tratar de incorporar también la caminata. Y de esa manera empezó como a moverse un poquito. En este segundo ejemplo, almorzando temprano porque tengo oftalmólogo a las 14 horas, milanesa de ternera con ensalada mixta y un poco de berenjenas, gelatina y jugo light, glucemia de 165. Voy a aprovechar para caminar un poco. Nuevamente podemos encontrar la caminata, también prolijo a la hora de hacer sus consultas médicas. Tenía diabetes, entonces hacía su consulta al oftalmólogo. Y finalmente, para ir cerrando, les muestro la curva de peso. Él arrancó con 141 kilos y fue evolucionando en descenso. Tenemos un descenso muy drástico que lo vemos marcado ahí, que fue el momento de su internación. Y hasta el momento que lo vi yo, había bajado por debajo de los 130 kilos. Como conclusiones, a través de todo este proceso en el cual lo fui acompañando, había mejorado sus registros de hambre, de saciedad y de emociones, con lo cual mejoró las porciones en sus platos, incorporó alimentos con contenido de fibra y omega 3, verduras, pescados, legumbres, de forma rutinaria en sus comidas. Quizás en las fotos que seleccioné no se ve todo eso, pero él compartía videos de los momentos en que cocinaba, incorporaba pescado y mostraba a veces el pescado que iba comprando. Un día me trajo un librito de recetas y vimos las recetas juntos. Era realmente muy adherente, era muy lindo trabajar con él. Mejoró su movilidad y agregó caminatas a su estilo de vida siempre que él podía, y era muy prolijo a la hora de medir su glucemia y estar atento al registro de la misma. Bueno, muchísimas gracias. Espero que este caso nos inspire a seguir trabajando con humanidad y conciencia.
y le voy a dar la palabra nuevamente a la licenciada Pancita para que ella les cuente cómo siguió evolucionando Santiago. Ahí está. Ya voy, ¿eh? Bueno, dentro de este proceso aconteció la pandemia. Entonces, durante la pandemia, el trabajo hospitalario fue de alguna manera interrumpido de cómo lo veníamos haciendo. Entonces, si bien tratábamos de mantener el contacto con los pacientes, no era que podíamos hacer danzaterapia, tratábamos de mantener el grupo online. Y bueno, y en la pandemia hicimos lo que pudimos todos en el ámbito hospitalario. Pero en el 2000, en octubre del 23, comienza a hacer diálisis. En octubre les cuenta a las chicas, nosotros teníamos este grupo de WhatsApp y entonces una de sus compañeras de grupo pregunta cómo él estaba y como dice Leo, ando bien, gracias a Dios. Hoy con la glucemia ya regularizada probablemente salga porque había estado internado en UTI. Me pasen al piso porque durante la diálisis tuvo una descompensación, no sé, por una medicación mal indicada, lo cual hizo que después él cambie de lugar de diálisis y luego, ay, perdón, perdón. Y no dejo de pedir por la salud de todas ustedes, vamos con actitud positiva, que vamos a salir adelante, hay equipo. El paciente era una persona muy colaboradora en cualquier situación en que sea cual fuere. Una persona del grupo necesitaba ayuda, una palabra, un acompañamiento, él en general iba a estar presente en ese apoyo, más allá de que durante todo el proceso terapéutico él fue trabajando su frustración, como decía, la impaciencia, su componente adictivo. Digamos, era una persona que buscaba, teníamos sesiones individuales, largas charlas con nuestras sesiones individuales, porque, digamos, el paciente se iba complejizando clínicamente. Y bueno, se casó también, eso también nos invitó al casamiento, se casó de grande, está súper contento. Y en noviembre realiza una consulta para evaluar un trasplante de riñón y se inicia, ya habíamos dicho que tenía un problema crónico a los de 57 años y bueno, y se inicia la posibilidad de hacer un trasplante de riñón y esto genera obviamente angustia de muerte, o sea, por más que era una alternativa probable, esta angustia frente a la idea de un trasplante empieza a generar más descontroles alimentarios, especialmente en el desayuno y merienda, y se preocupa un montón. Entonces trabajamos de alguna forma lo que implicaba el trasplante, que no es una experiencia ni común ni ni certera. Nadie sabe qué va a pasar con ese riñón una vez que está en su cuerpo. Entonces empiezan las entrevistas con el cirujano, muchos controles médicos, también la evaluación si tenía calcificadas las arterias, porque si no, no lo podían operar. Entonces solicitan el apto psíquico y nosotros trabajábamos bastante con la psiquiatra, cómo enfrentar la cirugía. En agosto del 23 aparece una posibilidad de trasplante, pero no se realizó porque el riñón consideraron que no era para él, era de alguien muy añoso. Cuando finalmente le hacen el trasplante, él en el grupo le comenta a las personas, estoy bárbaro físicamente, muy contento, gracias por todo lo que colaboraste y seguirán colaborando, yo y todo el equipo, y sus compañeras también. Pero pasaron los miedos, pero ahora queda el miedo al rechazo del órgano. Entonces Santiago seguía en la internación porque empezó a tener complicaciones. Nosotros lo apoyábamos, en grupo tratábamos de ver de qué manera nos podíamos comunicar con su sala de internación para acompañarlo.
yo le hablaba por el WhatsApp y en diciembre, con un tono muy cabizbajo, dice, esto se está complicando, esto ya me está asustando, y me pide un turno que nunca llegó. Bueno, queridos amigos, con profundo dolor le informamos el fallecimiento de Santiago durante la madrugada de hoy. Eso me escribió el hijo, dejó a hermanas, hermanos, sobrinos, familia, incontables amistades atrás, después de pelear hasta los últimos momentos con complicaciones de su trasplante. El hijo me llamó para agradecerme todo lo que habíamos hecho por su papá y confieso que me quedó una cierta sensación de dolor y culpa. Me pregunté varias veces si podía haber hecho algo más entrevistas, más seguimiento, más algo. Esto nos enfrenta con una verdad. No podemos con todo. Reconocer nuestros límites y valorar lo que sí se hizo y el acompañamiento y el sostén y la entrega de todo el equipo. Nos enfrentamos al dolor de la pérdida, pero también al aprendizaje de la humildad. Gracias. Bueno, Bueno, qué movilizante, ¿no? Qué mm, final. Creo que a todos se nos piantó más de un lagrimón, mm, porque nos toca el corazón, nos toca la práctica, nos toca lo que nos pasa como profesionales y como personas, eh, que también tenemos nuestro mundo de emociones y de afectos en juego permanentemente en nuestro consultorio, con nuestros pacientes, a pesar de estar cansados, a pesar de la pandemia, a pesar de las situaciones complicadas con las que nos enfrentamos. A veces estas cosas también nos suceden y bueno, gracias, gracias compañeras por mm. presentar esto. eh, Me gustaría invitarlos a reflexionar, ahora sí, a abrir un espacio de preguntas, de opiniones, de compartir emociones también. Serán bienvenidas. Había quedado una pregunta de Gaby, ¿no? Me preguntabas si se le daba la devolución al paciente y yo lo que quería decirte es que sí, se le daba la devolución porque es una instancia terapéutica más, donde además el paciente puede resignificar un montón de cosas y a partir de eso podemos seguir trabajando y a veces se logran unos resultados muy lindos. Ujú, sí. Las entrevistas las haces en primera instancia y luego haces la parte gráfica de Claro, proyectivo. claro. Bueno, vos pensá que en realidad era paciente de Tere. El Pero bueno, yo psicodiagnóstico se hace al principio. Ahí está, sí, de, me parece. No, no, esto es un psicodiagnóstico, se hace en la admisión, Por eso. la- psicodiagnóstico, de evolución. sí. Luego incluimos este aporte del muy buen trabajo que hace dentro del proceso terapéutico. Me parecía como muy interesante profundizar sobre lo que hizo Laura, ¿no? Sobre el HTP, porque son instrumentos de evaluación de la evolución del tratamiento. Entonces le pedí a Laura, creo que también era para un trabajo, si pudiéramos reevaluar el HTP, que es un instrumento que trabajamos mucho, y al principio se da así una devolución al paciente y luego, digamos, la técnica proyectiva siempre te abre muchas oportunidades de trabajo, como dice Lauri. Y como Lauri es especialista en eso, nos pareció súper importante el apoyo y justamente siempre buscando cuáles son las alternativas que nos hace que el paciente pueda lograr su objetivo.
y bueno, y hacemos todo lo que podemos, que es un poco lo que hicimos en este espacio terapéutico. Nunca Es que pensé, de verdad, me tomó muy de sorpresa este, el desenlace final. O sea, Fallecimiento, sí, que se no lo notó. esperábamos. La verdad que estaba Sí, tan preparado, tan entusiasmado, que nos impactó muchísimo. sí, Mm, sí, sí, sí. Pero bueno, eso humaniza la práctica, como yo les sí, acabo de describir. mm, mm, Eh, no hay que correrse hay que correrse, sí, pero no quiere decir que uno hay que tenga que acompañar. ser tan ortodoxo, ¿no? De decir, sí, 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 tal cual, sí, 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 sí. Bien, ¿Se das y cuenta? después, En ese sentido se pone mucho el cuerpo, perdón, Tere. Se sí, pone mucho el cuerpo en juego. sí, 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 sí. Eh, perdón, estoy preguntona. Este gráfico de percepción de hambre y saciedad, María Teresa, lo diseñaste vos, sí. hiciste el comentario, ¿verdad? Sí, 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 se lo diseñé cuando empecé a trabajar con Mónica Katz en el Hospital Durán. En el Bien. 81 empezamos a trabajar juntas, porque yo Sí, como psicóloga, imagínate, ¿cómo hacía yo para intervenir sin ser como me interesa? Piensen que yo iba a estudiar medicina y Mónica iba a estudiar psicología, o sea que cuando nos encontramos hicimos match y yo dije, pero yo como psicóloga, ¿cómo intervengo? ¿Cómo me doy cuenta de lo que el paciente realmente registra? Porque me hablaba, como trabajábamos con obesidades y desórdenes alimentarios, y entonces se me ocurrió diseñar este instrumento que tiene la cualidad de ser una técnica proyectiva, porque es un gráfico, sí, pero proyectiva no trabajada como lo trabaja Laura, es de otra manera, y un texto escrito. Entonces así me fui dando cuenta qué es lo que el paciente realmente considera que es su hambre. Muchas veces, primero que no lo registran muchísimos pacientes, pero luego la interpretación que hacen del hambre, no es una sensación. Muchas veces hablan del atracón, en la anorexia nerviosa es muy gracioso porque bueno, hay distintas interpretaciones de anorexia, bulimia. O sea, evalúo a todos los pacientes en una etapa inicial y luego lo voy evaluando porque a mí me permite un trabajo muy profundo con respecto a este registro. Como digo, punta del iceberg, ¿no? A partir del comportamiento alimentario y una percepción fallida del cuerpo, ¿qué interpretación emocional hace de su cuerpo? Imagen inconsciente del cuerpo y lo que se llama el registro de contenido en relación a lo que serían las imágenes corporales. Entonces ahí ya empiezo a trabajar el cómo, porque yo necesito ayudar al paciente a cómo hace un plan alimentario, porque el plan alimentario puede ser perfecto, pero si el paciente con componentes adictivos necesita utilizar la comida necesito compensar lo emocional y otorgarle herramientas del cómo. Entonces, para eso hago el diagnóstico, después al taller de sensorialidad y obviamente lo psicológico, el grupo, la danza, porque necesito darle herramientas al paciente en donde él pueda cambiar su posición subjetiva. No cambia una conducta. La conducta está muy bien que se cambie, pero si esa conducta no está acompañada de un cambio en la posición, lo va a repetir, ¿no? Y en estos pacientes con estructuras narcisistas muy fuertes, el trabajo es intenso, como dice Laura. Hay que poner el cuerpo, hay que poner paciencia con la recidiva, con lo que pasa con los cuadros adictivos, ¿no? Entonces, em, nosotros utilizamos instrumentos que nos permita darle herramientas al paciente. Yo siempre digo que tenemos que tener herramientas de un rápido efecto a mediano plazo y largo. Algo que cambie rápido es el taller de imagen. Entonces, la asesora de imagen le cambia y empieza a cambiar el autoestima con la ropa, el color. La sensorialidad también, porque en el momento que hacen el taller sensorial empiezan a descubrir un objeto adictivo del que no puede parar, se transforma muchas veces en un objeto aversivo. Entonces ya en el aquí y en el ahora, pero los cambios profundos en la personalidad llevan tiempo. Entonces, si nosotros vamos dando herramientas para que el paciente sostenga la adherencia que necesitamos para los cambios profundos, entonces vamos a tener a veces la oportunidad de un cambio profundo. A veces
se puede, a veces no se puede. Ujú. Gracias. Bueno, chicas, les quiero felicitar. ¿Qué Ah, les, bueno. qué les puedo decir yo a ustedes? Ay, Mm, linda. ujú, No les haya dicho alguna vez. ujú. Pero bueno, hoy, más que personal, que saben todo lo que les diría a cada una de ustedes porque me conocen mucho, quiero agradecerles mucho este Ateneo en nombre de toda la Sociedad Argentina de Nutrición, de toda la comisión directiva y de todos los que tuvimos el honor y el placer hoy de escucharlas y aprender de ustedes. Así que muchas gracias y qué hermosa que es esta sociedad, ¿no? Por- Bueno, gracias a vos por permitirnos un poco contar nuestra experiencia, nuestra calidad, creo yo, humana en el abordaje del paciente que padece o que tiene una obesidad complicada. Entonces, creo que cuando nos involucramos como nosotras hacemos en el tratamiento, eh, también nos encontramos con este dolor. Pero Y bueno, es parte de nuestra y formación. importante me parece que ahí está Vigo también con la cámara prendida, qué alegría me da. Em, qué importante es ir adquiriendo también habilidades y herramientas o estrategias en lo personal más allá de lo profesional, ¿no? Me parece que eso es un desafío que hace falta para todas las personas, todos los médicos que nutris, psicólogos o que tenemos en contacto con personas o con pacientes, desde el enfermero hasta al que le pide la firma cuando se interna, ¿no? Me parece que son capacidades que hay que ir aprendiendo. Así que nada, me encanta. Gracias, chicas. Nada. De Gracias a nada. vos. Gracias. Bueno, gracias, Vir, y gracias a todos nuevamente por participar. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Yo, en lo personal, también quería agradecer el espacio que en la SAN se nos da a los profesionales de la salud mental, que tanto nos ha costado introducirnos y que hemos peleado muchísimo por trabajar en interdisciplina y sobre todo en patologías como la obesidad, que sabemos que no pueden ser abordadas de otra manera independientemente de las características de la condición de quien la padece. Hoy las emociones eh, ocupan un lugar preponderante y fundamental, no solo en la causa, sino en el devenir de la enfermedad y sobre todo en su tratamiento y en su posibilidad de recuperación. Así que para mí es un placer como psicóloga y un honor formar parte de una sociedad que originalmente estuvo conformada con otras intenciones y que hoy es un maravilloso crisol de razas. Me encanta, así que gracias. Y bueno, propongo nuevamente el espacio para alguna otra pregunta, si es que alguien quisiera hacerla. Bueno, agradecemos las cosas que van comentando en el chat. Así que muchísimas gracias por todos los comentarios eh, y espero que este Ateneo haya servido, aunque doloroso. No me imaginé que me iba a emocionar tanto porque tal vez es muy presente este paciente, pero bueno, para nosotros fue un gusto poder compartir dentro del ámbito de la Sociedad Argentina de Nutrición con total libertad el Ateneo. Y eso es muy importante. Sí. Bueno, gracias a todos. Bueno, Muchas entonces, gracias. si no hay ninguna pregunta más, si les parece, damos por finalizado este encuentro y gracias nuevamente a todos. Nos vemos en el Gracias próximo a encuentro. ustedes. Muchas Muchas gracias. gracias. Estén bien. Chao.